cada cualidad de carácter tiene un contravalor, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a estudiar bondad, vimos que bondad es contra aspereza. Vamos a tomar en cuenta esto y vamos a hablar acerca del elogio. El elogio podría ser en contra de ¿qué? De la crítica, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo a la crítica constructiva. Cuando nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro padre nos hace una crítica constructiva, en realidad nos está dando como el privilegio de aprender, ¿sí? Pero no nos referimos en este momento a esa crítica. Nos referimos a la crítica que destruye, a la crítica que tiene la finalidad de hacer sentir mal al otro, ¿sí? Entonces, si la crítica tiene la finalidad de hacer sentir mal al otro, el elogio, ¿qué finalidad tendría? Hacer sentir bien. ¿Qué más? Valioso. ¿Qué más? Ustedes ya vieron el estudio de los 5 lenguajes del amor, ¿cierto? Entonces, el elogio es ¿qué? De los 5 lenguajes del amor. Palabras de afirmación. La mayoría de las mujeres no quisiéramos hacer ser genéricos, pero son o actos de servicio o toque físico. Sí, brincos dieron, pastor. No, son o actos de servicio o palabras de afirmación, ¿verdad? Alguno de esas dos, la mayoría, más o menos. Así como la mayoría de los varones somos toque físico, pero sin generalizar. Entonces, estas palabras de afirmación que tienen que ver con el elogio, es muy importante que lo empecemos a practicar, ¿sí? Entonces, la semana pasada les dejé de tarea que leyeran bondad, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginar y vamos a poner aquí a la persona que tú quieras elogiar, ¿sí? Y entonces vamos a hacer un ejemplo. Carmen, por favor, ponte de pie. Imagina que está aquí alguien que es bondadoso, que tú reconoces que es bondadosa o bondadoso y lo vas a elogiar o la vas a elogiar. Entonces, ahí, o si quieres quitarlo, elogia a una persona bondadosa. Mujercita preciosa, te doy gracias por todos esos momentos en que tú me apoyaste en la debilidad. Sabías cuánto necesitaba de ti y sabías más bien cuánto necesitaba yo ser reforzada. Gracias, muchas gracias por ese tiempo que dedicaste a permanecer mandándome mensajes, hablándome por teléfono, escribiéndome en WhatsApp y en todos los medios, cosas que me llevaron a la afirmación. Agradezco mucho tu tiempo y todo ese tiempo me llevó a este lugar. Gracias. Muy bien. Nada más, diste el 2 y el 3. Diste la ilustración y diste el beneficio, pero nos faltó la definición. ¿El elogio de la bondad? La definición de bondad. ¿Okay? Apoyar a una persona en tiempos difíciles. Cuando tú me apoyaste, ¿no? Uh-huh. Hay que como continentalizarlo a la plática o a la persona. Cuando tú me apoyaste, ¿cómo? O si quieres ser un poco más específica en la definición, porque dice la definición, apoyar a otros en tiempos de debilidad. Cuando tú me apoyaste en el tiempo en que yo estaba débil,
Entonces ya le estamos dando más la definición Ok, para que la otra persona sepa qué es lo que hizo. bien. ¿Sí? Ok, gracias. A ver, un aplauso. Ana Dolores, adelante. Va, todas vamos a ver aquí. ¿Está bien? Sale. Hoy reconozco que gracias a ti pude conocer al Señor. ¿No te pido 3 pasos en el resumen? O sea, le admiro, yo pensé que era como la cualidad que era que yo le estaba diciendo. Ajá. Ya que dijiste sí, te conservaste en tu sí, fue lo que hizo beneficio para mí. Ajá. El beneficio es que hoy reconozco que gracias a esa persona pude conocer al Señor. Sí, hay que ser más claros en la definición, porque si no, no entendemos, ¿no? Es que primero sí se lo dije con muchas cosas y luego ya le dije son. Sé más clara, sé más clara, porque por ejemplo, si tú quieres decírselo, apoyar a otros en tiempos de debilidad, aquí no usaste mucho la bondad, más bien su diligencia. Ahí sería diligencia lo que usaste. Y si la llegamos a ver y si no investiga, ¿qué quiere decir diligencia? ¿Ok? Bueno, a ver, alguien más que haya hecho su tarea. Adelante. Pásale, pásale. Ahí está la persona a la que le vas a... Te agradezco mucho el amor que me has brindado durante tantos años, el apoyo que me has dado, durante el tiempo que hemos estado juntas. Te agradezco que hayamos estado año tras año orando por muchas cosas que me han pasado. Porque tu apoyo, ¿qué hizo en ti? Porque mi apoyo, Su apoyo. Porque tu apoyo... porque tu apoyo me ha sentido, me ha dado, me he sentido diferente. He cambiado mucho, me siento tranquila. Entre nosotros hay un gran amor que es nuestro Señor Jesucristo y te agradezco por eso. Listo. Muy bien. Muy bien. A veces, qué difícil es decir cosas buenas, ¿verdad? A ver, mi amor, tú me conoces re bien. Párate ahí y critícame algo. Critícame algo. Critícame algo. Crítica. Crítica, crítica, crítica. Crítica. Una nomás, ¿eh? Una. Ok, gracias. ¿Ya ves? Es bien rápido. Se le vino a la mente rapidísimo, ¿no? Qué difícil. Dijo que el lunes quiero comer sano. Empiezo el lunes queriendo comer sano. Yo, pero el martes ya me fui a las ahogadas. Entonces ya, ¿sí? Eso es lo que criticó de mí, ¿no? Entonces, qué fácil es ver en otros, si nos vamos a la parte bíblica, ver la paja en el ojo ajeno, sin ver que nosotros tenemos pues una gran astilla, ¿verdad? Una viga, ¿verdad? Entonces, la idea que nosotros queremos desarrollar es que nos acostumbremos a elogiar, ¿sí? Tenemos que aprender a elogiar. En su libro hay 50 rasgos de carácter, ¿sí? Cada uno está el título y la definición, ¿sí? Por ejemplo, amor, y luego sigue ahorro, ¿no? Está la cualidad
y luego la definición. Vaya a la página 35. 35. 35. ¿Sí? Entonces, cada una va a ser ahorro, ¿no? Y viene su definición y el estudio. Y luego le damos vuelta 2 veces y dice atención y la definición, ¿verdad? Vamos a aprender las 50. Pero la tarea para la próxima semana es que se aprendan de memoria las 50 definiciones. A ver. Fíjense bien. Si yo les dijera, les voy a dar 1,000 pesos por cada definición que me den. ¿Verdad? Así ya cambia, ¿verdad? Entonces, ¿qué te está motivando? ¿El dinero o el aprendizaje? ¿Ok? Ok, bueno, vamos a ver ya, después de haber practicado la bondad y haber practicado el elogio, vamos a aprender. Memo, ¿me das la siguiente? ¿Cuál es la definición de bondad? ¿Alguna de ustedes? Es la siguiente, por favor. Otra. Ahí. Ok, aquí hay una definición de bondad que es diferente a la definición que está en su hoja de trabajo. Dice que bondad es mostrar consideración e interés personal por otros. Eso es ser bondadoso. Según la definición que está en su hoja de trabajo o en su libro, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia encontrarían? Rosy. Ajá. General. Y también, ok, no dice cuándo. Y al final también habla una gran diferencia. La definición que está en su cuaderno, en su libro, sí, Lulú. Ajá. ¿Me das la que sigue, Memo? Entonces dice, para que puedas alcanzar todo tu potencial en el Señor. Si nosotros recordamos qué es lo que dice el catecismo, ¿tenemos catecismo? ¿Sí? Ok. Y el menor y el mayor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice el primer artículo del catecismo, Brenda? ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Y qué más? Y gozar de él para siempre, ¿verdad? Entonces, si esa es la intención de nuestro corazón, verdaderamente conocer a Dios y disfrutar de él para siempre, el propósito de la bondad es alcanzar todo nuestro potencial en Dios y es apoyar a las demás personas a que en tiempos de debilidad puedan hacerlo. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente, por favor, Memo. Ayuda en familia. La bondad en el tiempo, decía Rosy que la gran diferencia era que decía cuando nosotros estamos en tiempos de debilidad, apoyar a otros. Y en la diapositiva decía que era general. Cuando nosotros hablamos de bondad, tendrá que ser primero mi cualidad en mi persona o la cualidad en mi persona. Y después es la cualidad en mi familia. Quiero llevarlo a mi familia. Ese sería como el camino
de cómo llevar la cualidad que estamos aprendiendo. Entonces, la primera cualidad que estamos aprendiendo es bondad. Lo hago, lo atesoro en mi corazón para mí, pero dice que la familia, dice, los pacificadores gentiles ayudan a los miembros de una familia a trabajar juntos para alcanzar sus metas. Cuando nosotros estamos o consideramos que nuestra familia es un equipo, todos trabajamos para que este equipo pueda alcanzar sus metas. Si alguna de ustedes me sigue en Twitter, vieron que la semana pasada tuiteé que mi mejor equipo era mi familia. Ese es mi mejor equipo. ¿Cuándo lo vi? Cuando yo estaba enfermo, del 25 de diciembre al 2 de enero, en la cama y no tenía ganas de hacer nada y no podía hacer nada. Me dolían los huesos. Y mis hijas y mi esposa estaban haciendo todo lo posible para que la familia siguiera funcionando, pero además atendiéndome. Entonces, estaba en tiempos de debilidad. Ellas estaban siendo bondadosas. ¿Qué te llamó la atención, Ana, en el estudio cuando leíste las expresiones prácticas de la bondad? ¿Mandé? Te dieron apenas la hoja. Ok. A ver, Lorena, ¿qué te llamó la atención? Bueno, más bien, a ver, vamos a hacer una cosa. Las que hicieron la tarea, siéntense de este lado, y las que no hicieron la tarea, siéntense de este lado. ¿No? A ver, Lulú, adelante. ¿Qué te llamó la atención de la parte práctica? La que sigue, Memo, acá, por favor. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Ok. Entonces, la definición que nos da aquí de cómo hay expresiones prácticas dice: la bondad es demostrada en nuestras respuestas hacia otros. ¿Cómo estoy respondiendo? Y no nada más cómo respondo verbalmente. Yo puedo responder. ¿Qué otra forma hay de comunicar? Corporalmente, ¿verdad? Y a veces corporalmente, hay quien se amarra un hilito aquí y le hace, ¿verdad? Y con ese acto ya dijiste: santo Dios, ya no le pareció lo que dije. Laura, ibas a decirnos algo. Cierto, Pablo dice que Dios nos especializa y lo que cada quien vivimos es una especialidad diferente porque vamos a consolar a otros en nuestra especialidad, ¿sí? Ok. Sí, Rina. Sí. 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 Sí.
Claro. Claro. Con tu ejemplo, ¿verdad? Con tu ejemplo. Bueno, esta es la idea de cómo nosotros vamos a transmitir. Yo les decía, primero voy a hacer mío el rasgo de carácter y después lo voy a transmitir a mi familia. Y una de las mejores formas de transmitir es a través del ejemplo, ¿verdad? A través del ejemplo, ¿sí? Puede ser la forma más activa, el ejemplo. Sí, porque aquella señora que le dice, hija, no fumes, es muy malo fumar. ¿Con qué calidad moral? Muy bien, vamos a la siguiente, 2 después, Memo, por favor. Otra. La siguiente. Vamos a ver, esto no está dentro de su hoja, ¿ok? Pero quise hablar acerca de cómo lo puedo obtener ya más en la práctica. Entonces siempre vamos a estar viendo 5 conceptos y sus aplicaciones, la aplicación de cada concepto, ¿sí? Entonces vamos a ver el primer concepto de cómo desarrollar bondad en mi vida. Adelante, por favor, Memo. Dice, hace rato decía, acércate o detente, Malú, y dice, acércate, busca entender a cada persona que conozcas en lugar de hacer suposiciones. Somos expertos en etiquetar solo por la apariencia. Ahí viene la gorda, ¿no? Espérame, todavía ni la conoces y ya le pusiste una etiqueta, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo acercarme? La siguiente, Memo, por favor. Dice, cuando veas a alguien en necesidad, determina cuál es tu responsabilidad hacia esa persona y cúmplela. Cuando veas a alguien en necesidad, ¿cuál podría ser nuestra responsabilidad cuando yo veo a alguien en necesidad? ¿Me recuerdas tu nombre? Areli. ¿Cuál podría ser nuestra responsabilidad, Areli? Ajá. La primera podría ser orar por ella, ¿no? Nuestra responsabilidad. La primera podría ser orar por esa persona, si me deja orar, y si no, orar algunos días antes de ir a decirle, ¿no? Una vecina. En nuestro coto ponen los que deben el mantenimiento, ¿no? Y la casa 3 debe 3,000 pesos, 5,000 y así, ¿no? Y entonces hay una casa que yo me empecé a fijar, el primer mes el mantenimiento, segundo mes mantenimiento, y coincidía con que el señor ya no salía de su casa. Siempre estaba el auto ahí. ¿Qué podía entender? ¿Qué podía leer? Perdió la chamba y no podía pagar. Entonces, ¿cuál era mi responsabilidad? Pues un día invitarlos a cenar y platicarles mi testimonio, cómo Dios transformó mi vida, y que yo un día me veo reflejado en él. Así me pasó, perdí mi trabajo y empecé a no poder pagar el mantenimiento y luego no poder pagar la renta y luego no poder pagar la colegiatura y miles de cosas. Pero tengo que estar atento, ¿sí? Entonces, vimos concepto y aplicación. El concepto es acércate, la aplicación, no pases por alto aquellos con los que tienes poco en común. Hay veces que nos sentamos por mesa y nomás con las de mi mesa y las de la otra mesa son de otra mesa, y aunque las vea el domingo, con trabajos las saludo. Pero me ocuparía o me preocuparía o pongo mis antenas para saber cuál es la necesidad que están pasando en este momento. A veces no. Entonces, por eso podemos poner en nuestra agenda el domingo tomarme un café con fulanita, ¿no? Que es de la mesa tal. Porque quiero estar cerca, quiero acercarme, ¿sí? Y por último, construye un equipo, incluso cuando haya miembros que te irriten. Híjole, nos tocan cartitas difíciles a veces, ¿verdad? Cartitas difíciles, sí, Carmen. Ajá.
expresa su frustración. Claro, miren, 2018 México obtuvo el primer lugar de haber congregado en una romería a más personas. Y fueron 10 millones de personas que fueron a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y yo digo, gloria a Dios. Y todos se me quedaron viendo, ¿cómo crees, pastor? Claro, nos damos cuenta de la gran necesidad de Dios en las personas. Qué importante es acercarnos a todas las personas y hablar, orar con ellas. Imagínate que hubiéramos habido 10,000 personas preparadas ahí, acompañándolas, para decirle, oye, ¿podría orar contigo por tu necesidad? ¿Cómo se hubiera sentido esa persona? Descansada porque hubo alguien que oró con ella. Pues no te esperes a que suceda esto. En nuestros cotos hay personas que necesitan que oremos con ellas. Es más, hay personas que necesitan que les lleves una despensa y no vayas y se la dejes y hagas algarabía porque tú le diste la despensa. Déjale la despensa en su puerta y corre, que ni siquiera sepa quién se la dio. Hay necesidades. Listo, vamos al siguiente concepto. Memo, por favor. Concepto número 2. Practica la regla de oro. Esa nos la sabemos, pero al dedillo, ¿verdad? Haz a otros, o más bien trata a otros con respeto que a ti te gustaría recibir. Pero también es, haz a otros lo que quisieras que hicieran contigo. ¿No? Vamos a la aplicación, Memo. Aplicación número 1, presta atención. ¿Recuerdan qué es atención? Sí, esa es con sus palabras. Mamás de Lorena, Lulú, ¿qué es atención? Ay, Dios. Ok, mostrar el valor de una persona o tarea concentrándome totalmente en ella. Eso es atención. Entonces, si yo estoy diciendo, no, la que sigue, Memo, me regresaste ahí. Presta atención a los pequeños detalles en los que otros muestran respeto y sigue su ejemplo. ¿Qué están haciendo los hijos de Rina o su esposo? Pues, ¿qué dijiste? ¿Que con todo gusto? ¿Y de dónde sacaste esa palabra, mamá, si ni siquiera la conocíamos? Sí, estoy poniendo atención en los detalles. Eso lo vieron. Reconoce las diferencias entre los gustos personales y muestra deferencia, no crítica. ¿Qué es mostrar deferencia por los gustos de otro? Miren, yo siempre me balconeo, pero bueno. Un día estábamos comiendo, fuimos a un lugar, cada quien pidió diferente platillo y a la hora que los trajeron, uno de los que estaban conmigo dijo, ay, qué asco lo que yo me iba a comer. Ay, qué asco. ¿Te imaginas cómo me sentí? Pero nomás dijo, qué asco, porque ese es su léxico, su lenguaje, y esa persona no come lo que a mí me gusta, ¿no? La lengua de cerdo, de res, ¿verdad? Pero ahí no mostró deferencia conmigo, esa persona. Le dije, lo tuyo se ve delicioso. ¿Sabes lo que hizo? Así como que, wow. La blanda respuesta aquieta la ira. Sí, Rina. Oh. Cuando tomemos el curso de la resolución de la ira, esa es una de las respuestas. Cedo mis derechos. ¿Sí? Muy bien. Lo va a dar Carmen. Ok, vamos al tercer concepto. Por favor.
escoge cuidadosamente. Dice, evalúa cómo responderá tu público a tus palabras y a tus acciones. Y tu público puede ser, pues, tu familia o en una reunión de amigas. ¿Han estado en algún desayuno donde una haga una crítica en contra de otra o conteste ásperamente a otra y todas se quedan calladas? Así como que, híjole, te pasaste, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno, tenemos que tomar en cuenta esto, yo siempre doy un curso que se llama comunicación efectiva y además afectiva. No nada más la comunicación debe ser efectiva, sino que tiene que ser afectiva. Y la comunicación afectiva tiene que ver con el amor que muestro cuando comunico. El tono, pero también tengo que tomar en cuenta el impacto que mis palabras van a causar en la otra persona. Tengo que tomar en cuenta el impacto que mis palabras van a causar en la otra persona. A eso se refiere. Vamos a ver los cómo. Memo, adelante, por favor. Y dice, escoge cuidadosamente. Cuando otros te ofendan, ve directamente con ellos y busca dar con una solución. No enfrentar, no confrontar. Esperar y después platicar en privado con esa persona. Aunque él o ella te haya exhibido en público. Nosotros no vamos a contestar de la misma manera en que las personas se refirieron a nosotros. Comunícate de manera que otros te entiendan. ¿Qué no me entiendes? A ver, espérame. Es que no te diste a entender. Hay una definición que a mí me gusta y que me responsabiliza. Y no me gusta decirla porque me compromete, pero es verdad. Lo que yo digo no siempre es lo que tú entiendes, pero sí soy responsable de que lo que yo dije sea lo que tú entiendes. O sea, el emisor es responsable de que quien escucha entienda lo que quisiste decir. Cuando tú quieres transmitir un mensaje, se distorsiona en el camino, porque a veces el WhatsApp no tiene una carita que diga era broma, ¿verdad? Y entonces se entendió como que me estabas ofendiendo. Pero acuérdate que tú y yo bromeamos así, sí, pero en el WhatsApp se leyó así como que muy diferente, ¿sí? Muy bien. Y por último, evita las palabras y actitudes ásperas. Debemos de quitar de nuestro léxico. Hay personas, y ustedes lo han visto en la iglesia, que saludan, mi amor, hermosa, ¿cómo has estado? Y se la compras, porque así es esa persona. Pero hay personas, mi amor, preciosa, ¿cómo has estado? Y dices, no, esto está fingiendo. Pero debemos de empezar a practicar, porque a veces nuestras palabras suenan ásperas. Y hagan un sondeo y pregúntenle a sus hijas, a su novio, a su esposo, cuando yo hablo contigo, ¿sientes que te hablo con amor? ¿O sientes que te estoy ordenando las cosas? Y el mejor testigo es quien está a tu alrededor, quien te escucha todos los días. Y entonces ya no estarás como rankeándote en qué tan alto estás en el rasgo de bondad. Acuérdense, todo esto es nada más para ser más bondadosas. ¿Sí? A veces sentimos que nos están dando órdenes. Y yo, espérame, ¿es una orden o por favor? O con cariño, ¿no? ¿Quién tiene perro de aquí? Levanta la mano, ¿quién tiene perro? ¿Cómo le hablas a tu perro? La mayoría de las veces al perro, ¡ay, qué bonito! Y buscamos al perro, ¿va? Y va entrando la hija, lavas la loza, ¿eh? Espérate.
Mi amor, qué bueno que llegaste, ¿cómo te fue? ¿No? Mira, un día una persona me dijo, amo tanto a mi perro. Dice, metí a mi perro a la cajuela. Media hora, salió, me movía la cola, se vino conmigo, me quería lamer y me daba las gracias. Metí a mi esposa a la cajuela 1 minuto y me quería matar cuando salió. Sí, por supuesto, pero debemos de practicar. A ver, ¿por qué no practicas? Háblale a tus hijos de la misma manera, y qué feo se oye, pero es verdad, como le hablas a tu perro. Al perro lo apapachas y qué amoroso. Hay algunas que sí lo viven así, me consta, pero bueno. Vamos al 4, Memo, por favor. Ok, concepto número 4, ¿para qué? Silvia, ¿para qué es el concepto número 4? No, el concepto número 4, para desarrollar bondad, ¿ok? Concepto número 4, ¿cuál es el concepto? Suaviza el mal genio, ¿ok? Esto es algo que tenemos que practicar. Habemos algunos que tenemos un genio y que Dios guarde la hora, que nos agarren en los 5 minutos, ¿verdad? Sí. Sí. Mi mamá me dijo... Mira, así como ustedes entran en la menopausia, nosotros entramos a la andropausia. Pero algunos, aunque no estén en la menopausia ni en la andropausia, contestamos difícil. Menopáusico. Bueno, mira, la idea es que cuando hay un factor externo que está afectando tu reacción, mejor cállate. Y yo no lo digo. Proverbios dice que si... No. Espérame. Proverbios dice que si a la prudencia le prestaras tu voz. Esto quiere decir que a lo mejor en este momento, si te contesto, yo le digo a mi esposa cuando nos peleamos. Dice, contéstame que... Espérame. Si yo contesto cuando estoy peleando, seguramente te voy a dar el mejor discurso del cual me tenga que arrepentir y pedir perdón. Entonces, entonces bíblicamente dice, si a la prudencia le prestaras tu voz, ¿sale? Y yo tengo una muy buena técnica. Abres la boca, sacas la lengua, cierras la boca. ¿Ok? No, te voy a decir tampoco porque a veces eso ofende al otro. Porque si supieras lo que tengo por decirte. ¿Sí? Pero bueno, ok, tenemos que tener... Vamos a ver cómo puedo suavizar el mal genio. Vamos, espero que aquí diga cómo hacerlo con la que sigue, Memo, por favor. Dice, reconoce la frustración y planea qué puedes hacer. Miren, a veces cuando están en una posición de mujer que quieren trabajar, porque los hijos ya van a la escuela, yo siempre les he dicho, si tienes la oportunidad, no trabajes. ¿Pero qué voy a hacer, pastor? ¿Todo el día en mi casa nomás haciendo arroz? No. ¿Qué vas a hacer? Hay mucho que planchar. No, no es cierto. No. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a planear qué es lo que cada uno de los miembros de tu familia quieres que aprendan. Y en este caso, por ejemplo, de carácter, ¿cómo le vas a transmitir a tus hijos el carácter de Dios?
a través de un dibujo, a través de una plática, a través de una práctica. Pero también vas a planear cuándo callarte y cuándo hablar. Tengo que planear porque sé que estoy pasando a lo mejor por esta transición de menopausia que no es que yo sea así, sino que es un factor químico, físico, externo, ¿es cierto? Eso es sí, ¿no? Eso es lo que he entendido de la menopausia, que es externo y es algo químico, físico y que nos vuelve emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Planear. Cuando está todo tranquilo, ¿qué tengo que hacer? Si es necesario que te levantes y le digas, ¿cómo? Pero después platicamos, mejor. Pastor, lo dices con tanta facilidad, pero ya te quisiera ver. Sí, a mí también me cuesta, a todos nos cuesta, pero por eso queremos hablar acerca de cómo desarrollar. La siguiente dice, date espacio y tiempo para aclarar tu mente. Muchas veces contestamos así, como viene, de inmediato, sin ni siquiera, a ver, ¿me quiso ofender o me elogió? ¿No? ¿Era broma o era en serio? Sí. Tal cual. Y la siguiente, enfócate en resolver el problema, no en atacar a la persona. ¿Sí? Resolver el problema es diferente a atacar a la persona, porque como lo tenemos entendido a veces lo tomamos como a nivel personal. ¿Sí? El siguiente, Memo, ya para terminar. Mantén la paz. Ana, ¿me ayudas a leer qué dice ahí? Ok, vamos a ver cómo, cuando estás siendo ahí intercesor. Vamos, Memo, la siguiente. Evita tener una actitud de adversario o adversaria. Número 2, mira más allá de la reacción emocional y aclara cuál es el problema real y aplica el principio apropiado para la situación que se presenta. ¿Ok? En nuestra hoja podemos ver los modelos bíblicos de la bondad. Ya, hasta ahí déjale, Memo. Las personas, cada uno de los personajes bíblicos que hemos estudiado, muchos han mostrado bondad. Algunos los criticamos porque no actuaron. Sansón tuvo características de bondad. Al final, Jesucristo, que es la medida del varón perfecto a quien queremos llegar, tuvo muestras de bondad para con nosotros. Vienen unas preguntas al final de su trabajo. Son 2, 4, 6, 8, 9. Por favor, vamos a contestar específicamente, o más bien personalmente, todas estas preguntas. Y después por mesa yo les voy a ir haciendo preguntas. Sí, Rena. Sí, claro.
¿cómo es posible que no se raspe bien el Eterno? Claro que no tenía ni un minuto se va a estar mal agradecido, pero ahora que te lo tengo, si ya está listo, como tú quieres, o sea, me pudieron haber notado aquí en la punta de la lengua, pero planeando, pensando cómo me voy a contesté, tienes razón, voy a ser más cuidadosa. Cuando yo le contesto de esa manera, él reacciona diferente y dice, perdón, yo te voy a ayudar a checar que quede bien. O sea, paramos, pero tuve la paciencia de escucharlo porque estaba haciendo un justo. O sea, vamos a pasar por miles de circunstancias, pero va a ser a través de cosas pequeñas cotidianas que yo voy a poder practicar primero para que pueda formar parte de mi vida más adelante. Gracias, gracias. Bueno, vamos a contestar, vamos a hacer trabajo en la mesa, por favor, a contestar las preguntas que están al final de tu hoja, por favor. Sí. ¿Cuántas necesitamos? 2, 3. Ahorita traigo más, las tengo en mi oficina. Entonces, vamos a poner atención en lo que contestan otras. Y yo quiero preguntarle, Rosy, ¿has aprendido la disciplina de estar atento a los problemas y necesidades de otros? Ok. ¿Qué es lo que nos distrae de poder poner en práctica esto? Ok. ¿Quién coincide con Rosy que es el egoísmo el que no nos permite ver por los demás? Es el egoísmo, ¿no? Entonces, tengo que apuntar ahí ser más dador, ¿verdad? Tenemos que ser dador con 3 cosas: tiempo, talento y tesoro. ¿Sí? Es la dieta de las 3 T's. Tacos, tortas y tamal. No es cierto. Tiempo, talento y tesoro. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender a ser más dadores, ¿verdad? El domingo veíamos en el sermón un poquito acerca de dar, ¿verdad? Bueno, refiriéndose al tiempo, en el caso de lo que estaba haciendo Rosy. El tesoro se refiere al dinero. Ajá. Sí, cuando nosotros debemos de compartir más, tiempo, talento y tesoro. ¿Qué es lo que Dios nos ha proveído? A todos nos ha dado tiempo, nos ha dado talentos diferentes y también nos ha dado tesoros. Y no nada más son para nosotros, sino son para que compartamos con los que no tienen. ¿No? Sí. No, pues no te alcanza, ¿no? Así es. Lo que yo les decía hace ratito, ¿no? Si tú ves a alguien que necesita comida, algo básico, pues a lo mejor compras una despensa y vas y se la llevas a su casa y ya, ¿no? Pero no es que andemos repartiendo, porque pues tampoco. Ok, listo. Entonces, ¿alguien tiene una respuesta diferente a la 1? ¿No? Ok, coincidimos. Todos reprobamos, Rosy. Gracias por tu honestidad. Honestidad es mostrar a otros la verdad de nuestra vida. Nos ha hecho sentir no tan mal porque no somos los únicos, ¿verdad? Ok, ese es el elogio. Muy bien. Cuando le das instrucciones o le respondes a otros, ¿tomas en cuenta sus debilidades y limitaciones? ¿Sí? ¿Sí lo haces? Ajá. Algunos. Todavía tienes unos que no están casados.
Qué difícil es tener a las hijas en casa y ya no ordenarles, ¿verdad? Porque ya no... Muy bien, gracias. Tienes una mentalidad de pastor de ovejas con aquellos que buscan tu liderazgo o ejemplo espiritual. Ana Dolores. No siempre, gracias, sí, es verdad. Creo que nadie lo hace siempre. Algunos a veces y algunos nunca. ¿No? Muy bien, gracias. Has convertido los dolores y sufrimientos que has experimentado en el pasado en recordatorios de proteger a otros y prepararles para responder correctamente a sus ofensores. Lili, ¿me repite la pregunta? Sí. ¿Alguien que nos quiera responder? Brenda. Sí, he convertido los dolores y sufrimientos que yo he experimentado para poder acompañar y ministrar a otras personas y darles palabra para cuando están pasando de una situación parecida o si no, en una tribulación complicada. Cuando nosotros vemos que se acerca una tribulación para alguien por cómo está actuando esa persona, también debiéramos acercarnos como para prevenir, no ya nada más en el consuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya lo viví y entonces quiero alertarte y animarte a que dejes de actuar así, porque lo que vas a obtener de regreso va a ser esto, esto y esto. También debiera ser nuestra actitud. Creo que la mayoría de estas preguntas, no solo, algunos las cumplimos, algunos al 50%, otros al 100%, pero estas preguntas hacen algo en nuestra vida. Hacen que nos detengamos a pensar en verdad, honestamente, cómo estamos desarrollando bondad en nuestra vida. Porque con estas preguntas, si nosotros contestáramos positivamente ante todas estas, entonces tendríamos desarrollado el rasgo de bondad. Quiero decirles, hay personas que ya tienen desarrollado el rasgo de bondad, casi al 90 o 100%. Conocemos personas bondadosas por las características que acabamos de leer, pero vamos a aprender otras 49, que es difícil que todos las tuviéramos. Pero lo más importante es que las conozcamos, porque a veces no conocemos los rasgos de carácter que quisiéramos tener, ¿no? A mí me encantaba el del ahorro. Ahorro es no gastar ni hacer gastar a otro de forma innecesaria, ¿verdad? Y así. Muy bien. Te muestras irritable. Yes, yo sí. Y reaccionas negativamente con las personas en necesidad que intervienen en tu tiempo y energía. Sí, a veces caemos, ¿verdad? Algunas otras no, qué bueno. Ajá. Yo les comparto que a mí me suena mucho el teléfono de personas que me llaman para esto. Y tengo 3 hijos que parecen unos policías del teléfono. Calma, estoy trabajando. Y me dicen, siempre estás trabajando en lo mismo, hablando con mujeres. Y les digo, es mi trabajo para el Señor, es mi servicio. Entonces ellos lo ven así como que ya mami nos tienes cansados. Aquí para cuando es el tiempo de intercesión en la iglesia, no, tú no vas. Y se ponen así los 3, no vayas. Y les cuesta muchísimo trabajo. Yo les digo, algún día lo entenderán, que no estoy perdiendo el tiempo, chacoteando, viendo qué bien la está pasando. Pero cuesta mucho trabajo para las personas de alrededor. Entonces es así de, ya no más, quieren ahogar el teléfono. Pero digo, bueno, Dios ve y preparará corazones para cuando lo hacemos para Él. Sí, pero. Ya ves, ya tienes la respuesta. ¿Ok?
Listo, vamos al siguiente. Hablas mal, hablas mal de aquellos que no te caen bien. Ajá. Miren. ¿Qué? Es que a veces dices que eres mi hermana y contigo sí puedo hablar cosas que... Ok. ¿Se vale? ¿Sí? Ay, qué gusto. Sácatelas. Miren, el criticar a otras personas o el hablar mal de otras personas, podemos decir, es que nada más hablo con mis amigas de otras personas. Ese es el problema, que a veces las amigas van y hablan con sus amigas y luego... Cuando yo les puedo decir algo, a veces es necesario sacar lo que hay en nuestro corazón porque te sentiste herido de una persona. Cuando te estés bañando, empieza a orar al Señor y dile a Él lo que piensas de esa persona y no te imaginas lo que el Señor te va a responder. ¿Sabes qué te va a decir? En primer lugar, ámala. Ámala. ¿Sí? Ámala. ¿Ok? O de cualquier persona. Ajá. Sí, hay que evitar participar de esas pláticas. Sí. Una pregunta. Yo les decía que a mis compañeras que este defecto de carácter es como muy inherente al ser humano. Sí. Que hasta el más bondadoso, hasta el más espiritual, Sí. ya no digamos las personas que no lo son, ¿por qué ese afán, esa necesidad, es una necesidad del ser humano de hablar mal del otro? Bueno, ¿alguien recuerda un versículo acerca de la lengua? ¿Verdad? Y que en él también está la vida y la muerte, ¿verdad? Y que debemos de dominarla, ¿verdad? Ese es el mandato de Dios. Entonces, ¿por qué nos da un mandato? Porque sabe que nuestra naturaleza, después de haber pecado, no nuestra naturaleza de santidad, sino la naturaleza después de haber pecado, nos hace hablar así. Entonces no la has perdonado. No, estás en el proceso. Sí estás en el proceso de perdón. Hay un taller de perdón que yo les he dicho, mira, una señora cuando hicimos ese taller me decía, es que yo no quiero perdonarlo. Le digo, está bien. Le digo, me conformo que cuando termines el curso quieras empezar a querer perdonarlo. ¿Sí? Porque el perdón, además de que es una decisión, el llegar al momento de decir todo es igual o mejor, es un proceso. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Sí, digo, y cuando te la encuentras tienes que pues estar, claro. Bueno, es que, claro, hay que poner, lo que decía hace rato Brenda, hay que poner límites, ¿sí? Sí. Ok, vamos a continuar, sí. Ahora, perdón. Y no precisamente
te tiene que venir a pedir perdón, ¿eh? Para que tú perdones, no es necesario que vengan a pedirte perdón. Mi pensamiento en un momento fue, aunque no te merezcas que te perdone, te perdono porque perdonarte me libera a mí, ¿ok? Te perdono, me libera a mí, no a ti. Así es que te perdono y te abrazo, ¿ok? Vamos a la siguiente porque ya tengo que terminar. Sí, Mari Carmen. Ajá. Sí. Bueno, no, en ningún momento dijimos que no se pudiera, sino simplemente hay algo muy importante. Creemos que es Jesucristo quien nos ha dado el ejemplo del perdón, ¿sí? Y el ejemplo de Jesucristo es el que tenemos que seguir. En algunas ocasiones hay algunas corrientes filosóficas que a veces, lejos de ayudarnos, nos pueden alejar, ¿sí? Este ejemplo de la silla vacía a veces nos puede alejar de Dios, porque es en Dios en quien queremos perdonar a una persona que no está, o que ya se murió, o que no la encuentro. Pero es en Cristo, no hacer el ejercicio porque se presta a otras manifestaciones. Sí, pero es en Dios en quien vamos a perdonar, ¿no? ¿Ok? Es en Dios en quien vamos a perdonar y no con ejercicio así, porque sí podemos llegar a un límite en donde nos vayamos a la parte filosófica, científica y no al poder de Dios en Cristo, que es el perdonar. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesucristo? Finalmente Él perdonó sin siquiera decírselos a ellos. No les dijo los perdono, ¿no? Dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los perdono porque no saben lo que están haciendo ni con quién se meten. No, ¿verdad? El ejemplo es hacia con Dios, es hacia arriba, no hacia abajo ni hacia un lado. ¿Sí? Después podemos entrar al taller del perdón, ahorita estamos en bondad. ¿Sale? Ok, bueno, tienes siempre... No. Buscas maneras de enseñar a aquellos que son tan maduros espiritualmente como deberían de ser. Ajá. Perdón, no leí bien. ¿Ok? Algunas veces. Como les dije, las preguntas son parámetros, son medidas. Tienes siempre una blanda respuesta, de modo que no ofendas o desanimes a otros. Nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. A veces una palabra, una respuesta, ni siquiera, como no tomamos en cuenta a la persona, ni siquiera pusimos atención y ni nos dimos cuenta que la ofendimos, ¿no? Un día me puse a hablar mal de ciertas personas de cierto estado de la República y ahí había una persona de ese estado. Entonces, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado hasta con los ejemplos. Y ahora mejor con los gallegos. Y luego dice una señora, yo soy gallega, santo Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, sí. Como una crítica. Híjole, es que
Eso se llaman bibliazos y eso no lo tenemos que hacer, claro. Ofendemos. Y es que tenemos que tener una relación con Dios. Y esa relación con Dios te dice, ámalos en lugar de critícalos. Es más, yo me regresaría a la pregunta anterior. O sea, tú has puesto tiempo en enseñar a otros que no son tan maduros espiritualmente. Porque eso es lo que deberíamos de hacer. Tomar el tiempo para enseñar a otros la lectura de la palabra, qué dice su palabra, cómo orar, cómo llegar delante del Señor. Yo siempre les he dicho, Dios nos ha dicho que vengan delante de mí con acciones de gracias. Y a veces llegamos nomás pidiéndole que no sé. Con acciones de gracias. No, entonces es un proceso de enseñar, no de criticar. Por eso les decía, tenemos que aprender a elogiar a otros para que nuestra forma de hablar también cambie. Sí, Reina. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esto ha sido bueno porque a veces nos creemos buenos. Sí, o sea, yo pude leer todo esto muy bien hasta que llegué a las preguntas. Y digo, esto es una confrontación de corazón. Así es. Nuestro error es compararnos con los demás. Así es. Así es. Jesucristo es la medida del varón perfecto. Ahí, a Él tenemos, con Él nos comparemos. Ok, tenemos siempre una blanda respuesta, ya sabemos que no, pero el siguiente paso para estas respuestas es, ¿qué voy a hacer para que todas sean sí y amén? ¿Ok? ¿Qué voy a hacer yo este mes para que yo pueda cumplir con todas estas respuestas en positivo? Y también ahí pon cómo. ¿Cómo voy a mostrarme alegre y no irritable? ¿Cómo voy a tener esa mentalidad de pastor? ¿Cómo voy a dar instrucciones amorosas? Acuérdate cómo le hablas al perro, por favor. Háblale mejor a las personas que a los animales. Pero a veces le hablamos mejor a los animales que a las personas. Hasta por su trabajo. Un día me subí al auto de una persona y pasó un agente de tránsito y lo ofendió. Yo le dije, ¿qué te hizo? Nada, pero... Yo, santo Dios. Muy bien. ¿Ves el potencial de los demás y el propósito de ayudarles a crecer en el Señor? Todos tenemos un gran potencial para alabar y disfrutar de Dios para siempre. Todos. Entonces tenemos que hacer algo. Estamos estudiando con los niños en la escuela Proverbios 15 y hay un versículo que me gustaría nada más citárselos. Dice, la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Ahí está otro de los ejemplos acerca de cuando se nos va la lengua y la boca en contra de otros o otras. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues con esto termino yo la sesión. Muchas gracias por su atención y sigan estudiando, por favor. ¿Ok? Bueno, Dios les bendiga.